Buenas, autora y compañeros. Mi nombre es Neidy Cruz Hernández. Soy estudiante de la carrera de Registros y Estadísticas de la Salud. Pertenezco a la sede de Liberia Guanacaste. El día de hoy realizaré una exposición correspondiente a la asignatura de Sociología Laboral, en el cual se hablará acerca del COVID-19 en Costa Rica en el año 2022. Para el 11 de marzo del 2020 se declaró como pandemia el COVID-19, el cual vino a afectar al mundo entero. La población tuvo que realizar cuarentena, impactando de manera negativa la economía, la educación y demás áreas, principalmente el área de la medicina. En Costa Rica se refiere al confinamiento o también conocida como cuarentena a partir de marzo del 2020, cuando se empiezan a ver los primeros casos a raíz del COVID-19. Se procede a cerrar fronteras costarricenses, tanto de entrada como de salida de cualquier habitante. A partir de ahí, al día de hoy, hemos visto las consecuencias de la pandemia, la cual se ha manifestado en todos los ámbitos, tanto económicos, educativos, políticos y administrativos. Por lo tanto, con el dashboard realizado, se hace una interpretación de las estadísticas y de los datos arrojados durante la pandemia. Un dashboard interactivo es una herramienta que muestra información de manera visual y fácil de entender. Le permite al usuario interactuar con los datos diferentes o filtros para obtener información específica y realizar análisis. Es como un tablero de control que muestra gráficos, tablas y otros elementos visuales para ayudar a tomar las decisiones basadas con los datos. Este dashboard le da seguimiento a los casos activos, recuperados y fallecidos por COVID-19 al 30 de mayo del 2022. Seleccionamos la primera provincia, la provincia de Alajuela. La provincia de Alajuela reportó un total de casos activos de 7,579, donde el casco central de Alajuela tuvo un total de 3,000 casos activos. Y San Mateo, 0 casos activos. San Mateo fue la provincia de Alajuela que no tuvo casos por COVID-19. Además, podemos ver que Alajuela, el casco central, fue el cantón de Alajuela que más casos de recuperados por COVID-19 tuvo, con un total de 60,000 casos. De 6,000 casos, perdón. También podemos ver que el cantón principal de Alajuela fue el que más casos de fallecidos tuvo, con un total de 600, casos fallecidos. Acá podemos ver que los cantones de Alajuela estaban en alerta amarilla, porque se encontraban en un rango de un 25% a un 50% de casos activos. También la provincia de Cartago, con un total de 2,427 casos activos, siendo el cantón central de Cartago que más casos reportó como activos, con un total de 900 casos, y Alvarado con un total de 100 casos. Acá podemos visualizar también en el gráfico que Cartago reportó un total de 3,000 casos activos, y Jiménez y Alvarado 0 casos activos. Turrialba presentó un total de 5,000 casos. También vemos en el cantón, en la provincia de Cartago, que el cantón central de Cartago presentó un total de 160 casos fallecidos. Acá podemos determinar que los cantones de Cartago están en alerta verde,
ya que se encontraban en un rango de porcientos de 0 a un 25%. Bien, tenemos la provincia de Guanacaste. 182 casos, siendo Liberia el cantón que más casos activos presentó y Ojancha el que presentó menos casos. También el cantón de Guanacaste, Liberia, presentó un total de 1,200 casos activos, 1,200 casos activos, casos recuperados, y lo que fue Tilarán presentó un total de 3,000 casos activos. Y en casos fallecidos, Liberia reportó un total de 140 casos fallecidos, siendo Avangares el que menos casos reportados como fallecidos, que está en un rango de un 30 de casos. Acá podemos ver que Guanacaste se encontraba en alerta verde. Seguimos con la provincia de Heredia. La provincia de Heredia presentó un total de 6,057 casos activos por COVID-19, siendo el cantón central de Heredia el que presentó más casos activos y Sarapiquí el que presentó menos casos activos. Vemos que el cantón central de Heredia presentó un total de 3,000 casos activos. Y San Isidro, Flores, Belén, San Pablo, un total de 5,000 casos activos. De 500 casos activos, perdón. También tenemos los casos fallecidos. Heredia presentó un total de 250 casos fallecidos y San Isidro, Flores y Belén un rango de 50 casos fallecidos. Acá podemos ver de igual manera que lo que fue Heredia estaba en una zona en alerta verde. Seguimos con el cantón de Limón. Limón fue la provincia que menos casos reportó de casos activos, con un total de 1,028. Pocosí fue el cantón que más casos activos presentó y Matina fue el que menos casos activos presentó. También tenemos que Pocosí reportó un total de 1,000 casos activos, de 2,000 casos activos, perdón. Y Talamanca y Matina están en un rango, fueron las provincias, los cantones que menos casos recuperados reportó. También tenemos los casos de fallecidos. Pocosí reportó un total de 200 casos fallecidos, Matina 50, el Guásimo 775 casos y así sucesivamente. Vemos que Limón estaba también en alerta verde. Después tenemos el cantón de Punta Arenas, con un total de 2,326 casos. El cantón de Punta Arenas, el cantón central, fue el que más casos activos presentó y Parrita el que menos casos activos presentó. Después tenemos en casos recuperados, el cantón central de Punta Arenas fue el que más casos activos y recuperados presentó y Buenos Aires presentó muy pocos casos, Parrita y Montes de Oca. También tenemos Punta Arenas, los casos de fallecidos. El cantón central de Punta Arenas fue el que más fallecidos reportó, con un total de 250 aproximadamente de fallecidos. Y tenemos que lo que fue Montes de Oca, Garavito, Parrita y Cotobruz tienen un rango de los 30 casos de fallecidos. Acá podemos determinar también que Punta Arenas se encontraba en un rango de una zona verde. Tenemos a la provincia de San José.
La provincia de San José fue la que más casos activos presentó, con un total de 13.385 casos, donde la provincia central de San José, donde el cantón central de San José fue el que más casos activos presentó. De igual manera, fue el cantón que más casos recuperados presentó. Y en fallecidos, fue el cantón que más casos presentó. Tenemos que Acosta, Puriscal, Mora, Pontes de Oca tuvieron alrededor de 100 casos fallecidos. Y podemos determinar que también San José se estuvo en un rango de una zona verde. Para concluir, desde el punto de vista de la sociología y con referencia al COVID-19, no cabe duda que el comportamiento social influyó por mucho en el desempeño de los gobiernos y el comportamiento del virus como tal. Muchos, habemos muchos y hablamos de millones de personas a que acatamos las órdenes interpuestas por los profesionales de la salud, demostrando que la sociedad sin duda puede educarse respecto a la salud de manera que se comporte responsablemente. Muchas gracias.